Empezaremos esta grabación para continuar un poco lo del otro día. Seguimos presentándonos la realidad de todo lo que pasa en nuestro ayuntamiento. Ya que muchísimas personas no conocéis absolutamente prácticamente nada y todo lo que habláis y decís es sin saber ni lo que hacéis ni lo que decís. Es muy importante que para que podáis conocer más la realidad, todo el mundo conozcáis a fondo la historia que os vamos a ir contando. Entonces vamos a ir poniendo cosas de atrás con lo de ahora. Volviendo a la realidad de atrás, sabéis que os conté que había muchos hojas de periódico, muchísimas cosas. Pues ahora os voy a poner algunas de ellas, como por ejemplo, martes 17 de agosto de 1999. La Asociación Villa de On experimenta el placer de trabajar por el pueblo. La historia más reciente del municipio protagoniza la séptima Semana Cultural. Os muestro que es la foto del... Espera que se mueve un poco la mesa. La foto del albergue, pero no lo que es el edificio de ahora, sino el edificio del molino que veis que está, se ve en la foto. No lo veréis muy bien porque se verá un poco lejos, pero está la foto que se estaba construyendo el albergue y a la vez era el molino que solo tenía roto arriba un trozo de tejado. Y todo el resto del molino estaba precioso, estaba prácticamente para llegar y restaurarlo y hacer que funcionara. Era una de las cosas que nosotros habíamos propuesto al ayuntamiento muchas veces, de restaurar los dos molinos, sobre todo el del aceite, porque culturalmente y en el parque cultural donde estamos metidos hubiera sido algo muy interesante. La asociación aquí decís, ¿veis? El tejado del molino de aceite será uno de los objetivos claves de los 3 días de la Zofra. Que ibais y que trabajabais los que más por el pueblo, que los que estábamos en el pueblo trabajábamos por el pueblo, sino que los destruíamos. Sobre todo la oposición. Y decíais que ibais a arreglar el tejado. Pues ni arreglasteis el tejado y en estos momentos está hundido. Cosa que nosotros lo que pretendemos, y sobre todo si llegara a hacer un cambio en este ayuntamiento, era restaurarlo y ponerlo en marcha para que funcione, ya que ya hemos dado los primeros pasos para ver por dónde se podía sacar dinero a través de subvenciones. Eso por un lado, ¿no veis? Los que tanto trabajabais, la asociación cultural, que lo único que habéis hecho es destrozar este ayuntamiento a base de utilizar la asociación, habéis utilizado la Zofra para ir siempre en contra de la oposición. Aquí hay otro periódico, y os lo leo, ya que muchísima gente joven que sois, que me odiáis a muerte, porque el problema más grave de que tener este pueblo, y quiero que lo sepa todo Aragón y sobre todo todos los del pueblo, el problema más grave que tenemos aquí es que la gente joven, porque en verano se suele haber sobre 2.000, 2.500 habitantes y hay unas 25 peñas a razón de una treintena de personas en cada peña, fijaros si esto es gente. Pues de esos el 70% de gente, de esas peñas, y aunque no sean de peñas, a mí me odia a muerte. Me quisieran ver muerto. Y apoyan el que nos pegue, nos hagan todas las barbaridades que se nos ha hecho. E incluso dicen que hay que echarme en medio del pueblo, cuando lo único que estoy haciendo es ser la voz de denunciar los hechos corruptos de este ayuntamiento y de querer un pueblo como los de alrededor. Por eso, un día de estos grabaremos los que tienen los pueblos de alrededor para que lo vean. Y verán el contraste porque en este momento este pueblo han entrado a fecha de hoy, de este año, cuando terminan los impuestos, más de 800 millones de pesetas. Servicios para el pueblo, cero. Y un pueblo que todo lo que le ha tocado al alcalde, y calculamos que casi 2 millones de euros han evaporado, se los han llevado o los han robado. Como el robar, decírselo a una persona directa, no, pero cuando se habla en general del ayuntamiento, entonces, ¿qué se dice? Fijaros aquí lo que pone. La convocatoria del primer consejo vecinal acaba a puñetazos. Viejas rencillas, tensión acumulada durante años por distintas disputas provocaron que el lunes un duro enfrentamiento entre vecinos en la constitución del primer Consejo Abierto de Bonn de las elecciones. Pues pasó lo siguiente, no lo conocéis. Ese día ya barajaban que iban a pegarle a él, al Javier y a mí. Se estaba viendo y entonces yo decidí, viendo la marejada de estas, que eran unas 20 o 30 personas encabezadas por el Borrascas, para que todo el mundo sepa, el rival, que tenía una rabia entonces descomunal porque creo que le habían puesto una multa de muchísimo dinero, de más de 6.000 euros, por tirar las reses en
en la captación de agua. Entonces eso no lo podían, vamos, como yo fui el denunciante, pues eso lo quería hacer pagar. Y se rumoreaba toda la semana que en el pleno o a la salida del pleno nos iban a zumbar, a pegar, ojo lo que estoy diciendo, a pegar. Y entonces, ¿qué te hicieron? Yo no acudí, pero la Guardia Civil venía siempre, todos los días, pero ese día por unos motivos que tuvieron de avería o cosas de esas, llegó tarde. Y en el pleno solo fue Javier, de nuestra parte solo Javier, y se quedó en la puerta, en la entrada, no entró ni adentro, en la puerta, también por miedo. Y cuando terminó el pleno, el Borrascas le pegó una torta, el Javier simplemente le dio un empujón y el Borrascas le dio un puñetazo que le rompió la nariz, que aquí está, ¿veis? Con la ventana tapada porque tuvo que pasar una noche en el hospital y ser intervenido quirúrgicamente de la nariz. Pero no se conformaron con eso. Javier cayó al suelo y después los 20 que habían lo lincharon a patadas. Lincharon a patadas. Ojo lo que os estoy diciendo. Lo lincharon a patadas. Y en eso que vino la Guardia Civil y escuchábamos allí que uno decía, ¡mátalo, mátalo! Y yo llega la Guardia Civil y digo, oye, subamos corriendo que aquí están linchando al Javier. Subieron con la porra en la mano, cogieron unas porras que tenían, que eso no la llevan, pero la cogieron de esto y subieron arriba. Corriendo de 3 en 3 subían las escaleras y se encontraron al Javier en el suelo chorreando sangre por la nariz en un charco de sangre y todos dándole patadas. Los acorralaron contra un lado y aún decían de ir pegándole patadas. Pues gracias a la intervención de la Guardia Civil de ese día no terminó el Javier muerto. Ya que si se queda de 10 minutos más boca abajo y con las patadas que le daban, en estos momentos estamos hablando de un asesinato en un ayuntamiento. Ojo lo que os estoy diciendo. Y después, toda la gente del otro lado, de los que apoyan la corrupción, todos decían que aún habían de haber hecho más. Ojo, aún la habían de haber hecho simplemente porque votó en contra de lo que allí se expuso. Lo lincharon. Esto es nuestro ayuntamiento y la gente que apoya esto. Y no lo digo yo, está en todas partes. Pero la gente no lo conocíais. Después sabéis también a mí, que aquí también hay otro. Este es del miércoles 17 de julio del 2002. Un líder independiente denuncia a varios concejales por insultos y amenazas en un pleno. Ojo, se me insultó y fueron condenados. Fueron condenados 3 personas del pleno y el alcalde, por insultos y amenazas en un mismo pleno. ¿Qué decís de la oposición? Si hemos aguantado lo incebible, simplemente porque en ese pleno dije que no pagaban impuestos y que era hora que los que apoyan al alcalde, unas 50 o 100 familias, que pagarán. Y al mismo tiempo denuncié también lo que había pasado en esas cuentas. Pues ¿cómo se terminó? En los juzgados, con insultos y amenazas. Pero no se conformaron con eso, sino que a los 2 años, el Juan, me parece que se llama Juan José, tío del que es ahora alcalde, me esperó un día en la puerta de mi casa, me empezó a insultar, y lo sabéis todos los que vivíais en el pueblo y los que no lo sabíais, me empezó a insultar, a decirme y se metió en la cocina de mi casa, y me cogió del cuello y casi me ahoga. Si no es por la intervención de la Naima, de su hija y de su hermano, yo en esa hora estoy muerto. Entonces, al bajar ellos a la cocina me soltó y se marchaba. Sabéis que es muy fuerte y además ya sabéis que nunca me defiendo. Y yo llamé a mi abogado para ponerle una querella criminal por intento de asesinato. Alguien le dijo que lo íbamos a hacer y donde se había metido y le dio un amago de infarto y terminó en el hospital porque le dio entonces decidimos no ponerla, pero que lo sepáis. Y no digáis que es mentira, que hay mucha gente porque se armó mucho revuelo y porque están los juzgados, está en la Guardia Civil denunciado y todo. Pero no se conformaron solo con eso, sino que después se trajo un matón. Todos lo sabéis, que había estado en la cárcel. Lo sabéis todos, igual que yo, lo sabéis todo el pueblo. Y lo utilizaron, porque no era mala persona, aunque había estado en la cárcel por sus cosas o lo que sea, pero por cosa de droga o tal, pero no porque era mala persona. Entonces aquí lo envenenaron contra mí. Y una Semana Santa, sabéis, que vino con la hija del alcalde, desde las 7 de la mañana a esperarme. Y en la puerta de mi casa, prácticamente intentan acabar conmigo. Sabéis que terminé en el hospital. Sabéis que si no es por la intervención de Aurelio
y del Molut, hermano de la Naima, en estas horas yo estoy muerto, asesinado, ya que me tenía en el... me pegó como era muy fuerte y yo no me defiendo, me pegó con la cabeza contra un coche, caí inconscientemente, sabéis que vino la Guardia Civil, que los vecinos se movilizaron y ya vino la Guardia Civil, se hizo atestados, hubo un juicio y se le condenó. Pero, ojo a lo que estoy diciendo yo, pero gracias a la intervención de ellos dos y después de más gente, porque cuando el Molut se le echó encima a Encolletas para quitármelo de encima, y en eso el Aurelio también se acercó gritando y tal, porque él me tenía la cabeza, yo estaba así, encima del coche, con la cabeza contra el coche, y él con la pierna de un tío que medía un 80 y pico y muy fuerte, chafándome la cabeza, por lo cual me hizo dos cortes, me cortó este trozo de aquí de la oreja, un trozo corte grande y mucho daño aquí en la mandíbula. Y terminé en un hospital. Gracias a Dios no terminé siendo asesinado. Todo el mundo lo sabéis. Todo el mundo pasasteis de esto. Era Semana Santa. Cuando vine del hospital, que me vinieron a buscar el Javier y otras personas para traerme aquí, estabais mucha gente en la plaza, pero nadie os importó, más que a la parte de la oposición, a los que luchamos contra esta corrupción. Pero fijaros lo que estoy diciendo. A Javier una paliza. A mí se me intenta asesinar 2 veces. Pero es que además se ha roto, muchas veces ha sido condenado el alcalde por amenazas a mi persona y me habéis destruido, me destruyeron muchas veces. La última fue hace 2 años, que sabéis que en las fiestas de hace 2 años mi furgoneta le levantaron las ruedas. ¿O no lo sabéis? ¿Sabéis? Porque también pusimos la denuncia. Ir y las ruedas reventadas, todas las ruedas con un cuchillo todas rajadas, para callar mi voz. O no lo sabéis. Pero eso había ocurrido más veces. Pero también sabéis lo que le pasó al Pepito. ¿O es que no recordáis nada de lo que le pasó al Pepito? Fijaros lo que es este pueblo, lo que han sido ellos para defender y para intentar acabar con nosotros. Había una asociación de propietarios que se hizo precisamente para intentar apoyarme en mí y que no fuera una persona, sino que lleguemos a ser hasta 100 socios. Y el Pepito del Río era el presidente. Sabían, habíamos puesto unas denuncias entonces que se estaban investigando, que estaba para la ley del jurado, por malversación de fondos del alcalde y otros, y estaba para la ley del jurado. Y entonces, viendo, para que no se pudiera seguir apoyando esto, intentaron liquidar, no solamente al Pepito, sino a la familia. Intentaron asesinar y terminar con toda una familia. Hace falta barbaridad de esto. Y todo el mundo lo sabéis, que si no fuera por la intervención de mucha gente del pueblo que entrasteis a salvarlos, a sacarlos del humo y de todo lo que pasó allí, estaríamos hablando de 6 o 7 muertos. También, después sabéis que hicimos una manifestación para apoyar, como estas que salen del País Vasco, con la pancarta de basta ya de violencia. Basta ya era, igual que el País Vasco, exactamente, porque había sido terrorismo de intentar acabar con una familia. Y sabéis que medio pueblo estuvimos detrás de la pancarta, dimos la vuelta al pueblo, ojo, dimos la vuelta al pueblo, y la otra mitad os cojonabais de risa. No parasteis ni la música cuando pasemos. Cuando acababan de intentar terminar y asesinar a una familia entera en el pueblo de Bonn. Para acabar. ¿Qué pasó? Que, claro, con eso se deshizo la asociación, prácticamente no se continuó, para que ya no se pudiera apoyar. Pero ojo lo que estoy diciendo. Este pueblo, estamos antes y ahora igual que casi peor que en el País Vasco, porque aquí no ha habido muerte, como decía Javier en el vídeo en los vídeos de atrás, pero aquí ha habido más intentos de asesinato, casi más que en el País Vasco. Ojo lo que os estoy diciendo, fijaros cómo tenéis la cara de esto. Pero aún es más, siempre se ha hecho denunciando la verdad. Nunca, ni la justicia ni nadie ha podido demostrar ninguno del pueblo que no dijera la verdad. Y para seguir avanzando en este caso, pues os voy a leer, porque esta es la historia. Cogí un día y dije, se acabó. Voy a llevar esta historia al Poder Judicial y al Fiscal General del Estado. Y aquí está. Aquí está el sello. Enobón, 1 de diciembre del 2008. Al Servicio de Inspección del Poder Judicial. Y aquí está la entrada, el día 5 del 12 del 8, entrada número 1. Ilustrísimo señor presidente del Servicio Provincial del Poder Judicial Español. Señoría, es por la presente yo, José Alves Abella, con documento nacional de identidad 73.148.385J, vencido de Bonn de Teruel. Expongo
al Poder Judicial y sus señorías la queja de unos hechos del caso de Bon que sinceramente creo que desde el juzgado de Calamocha se está presuntamente tapando también, también la Fiscalía y la Fiscalía de Teruel, incluso la del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, o sea, del presidente de la Fiscalía de la Comunidad de Aragón, en virtud, sobre todo, del último escrito que aportó de dicho fiscal. Todos y cada uno de los casos denunciados desde 1996 a fecha de hoy, unas 94 diligencias previas por presuntos y muy diversos delitos e irregularidades que les aporto, todo lo que puedo ya sobre ello, se archivan y sin hacer prácticamente ninguna actuación, sin tener en cuenta la documentación aportada al hacer la denuncia, se ordena sin motivo el auto de sobreseimiento y archivo provisional de cada una de las 94 causas. Interrogante: ¿cómo es esto si lo denunciado, señoría, era verdad? Y aún ahora, si ustedes piden la documentación de cada causa, pueden ustedes comprobarlo por ustedes mismos que yo ni mentía en nada entonces, ni miento para nada ahora, y a ustedes créanme, esto es hasta el 2008. Primero, el alcalde de Bon ganó las primeras elecciones creo que en el 1983. Era un buen ayuntamiento con 5 concejales. Esos concejales lo eligieron alcalde. Y al último año de ese mandato, 3 de los 5 concejales que formaban el ayuntamiento dimitieron porque no había manera de poder controlar lo económico. Ni les presentaba las cuentas, entre otras cosas, pero se nombró luego otros 3 concejales suplentes. O sea, que el último año de esa legislatura el funcionamiento era ilegal, ya que solo formaban el ayuntamiento del alcalde y un amigo suyo concejal. Unas elecciones anticipadas de dicho ayuntamiento a hacerse cargo una gestora, hasta nuevas elecciones del año, creo que fueron en el 1977. Sinceramente, creo que ahí empezó la presunta ilegalidad y presunta corrupción de este alcalde y secretario, y de este ayuntamiento. Segundo, en esta presunta trama de gran corrupción, desde 1986 a fecha de hoy, están presuntamente implicados en todo ello varios vecinos electos del Concejo Abierto, contratistas de obras, arquitectos, por lo menos 5 de ellos como arquitectos, 3 aparejadores, un ingeniero de caminos, un auxiliar administrativo y la esposa de 2 hijos del alcalde. Y la esposa y 2 hijos del alcalde, 2 hijas del alcalde, políticos, algunos administraciones de la Comunidad Autónoma de Aragón. Tercero, están ya en las denuncias nombres de alguno de ellos. Cuarto, ilegalidades denunciadas y muy gordas como pasar el ayuntamiento de 5 concejales a ser concejo abierto. La ley dice de ello que una vez tomada la posesión del alcalde, antes de los 30 días siguientes, se debería de tener una asamblea con todos los vecinos censados para aprobar por mayoría absoluta el nuevo régimen especial de la ley por el que se requería a partir de entonces dicho ayuntamiento como concejo abierto. Nunca se hizo, ni se ha hecho a fecha de hoy, ni se nombró la comisión informativa obligatoria, ni la comisión de cuentas, ni se nombró para nada la tesorera Maricruz Nebra en dicha asamblea. Interrogante: si no se hizo todo ello y legalmente no se publicó luego obligatoriamente en el boletín oficial ni se nombró tesorera legalmente, ¿cómo se explica ahora, antes en lo denunciado, que en funcionar el ayuntamiento en régimen de concejo abierto, si el pueblo y vecinos de Bon ni lo pidieron, ni lo votaron, ni nada de nada? Interrogante: ¿cómo se puede luego revisar estos graves hechos sin revisar estos graves hechos y decir que yo no tengo razón? Quinto, entre 1976 y 1991 no hizo ni asambleas, ni cuentas legales, ni secretario legal, ni presupuesto, ni se aprobaron las cuentas generales, ni nada de nada. En la denunciada en la denuncia 1 de mayo de 1906, léanlo, y otras denuncias similares después. Fíjense si esto es gordo, señorías. Entre 1986 y 1991 no se hizo nunca ninguna asamblea, ni una. Nunca se aprobaron presupuestos, nunca se aprobaron las cuentas, nunca se nombraron tesoreras, nunca se nombraron tenientes alcaldes. Es decir, el alcalde se lo comía y se lo guisaba sin dar cuenta de nada. Entonces, ¿y cómo hacían subvenciones si se hacían proyectos y nadie los aprobaba? No lo pasaban no había asamblea para aprobarlo, ni para aprobar las certificaciones, nada de nada. Esto es muy gordo, señorías. Sexto, en el 1990 hubo de nuevo elecciones. Las ganó de nuevo Miguel Villuendas, con favores de vecinos, no cobrándoles los impuestos municipales de esos años, y que no se les cobraría la legislatura entrante. Así ganó hasta la fecha de hoy, a los vecinos y amigos que le apoyan en la presente corrupción. Si miran las cuentas de los años, sobre todo 1993, 94, 95, se descubren que muchos ingresos devueltos y nunca luego ingresados de nuevo al cobro 70 propietarios de casas de Bon que nunca pagaron los impuestos de el agua, las canaleras y lo de basura. Es mucho dinero
A cambio de eso, estos señores levantaban la mano y salían a insultarnos a nosotros, incluso a pegarnos. Séptimo, los vecinos electos que votan en los plenos sin querer ver nada, sin ver nunca ni cuentas ni nada, votan lo que dice el alcalde a favor mientras sea legal, aunque sea legal o ilegal lo que votan. A cambio de ellos, hasta el año 2008, que las tasas las cobra la Diputación, nunca han pagado ni de los coches, ni del ganado, ni de agua. Es decir, ninguna tasa habían pagado. A fecha de hoy, como tampoco siguen pagando, es que hasta fecha de hoy tampoco pagan. Hay 70 personas que no pagan nunca los impuestos municipales. Solamente los estamos hablando de las tasas, ¿eh? Entonces, deben más de 130.000 euros. Por eso no pueden permitir que yo llegue al ayuntamiento, ni la oposición, formemos el ayuntamiento y hagamos que todo el pueblo veáis los nombres de cada una de las tasas, de la gente que paga y lo que debe cada uno. Hay familias que deben 2 y 3 millones de pesetas de tasas, que son los que zumban, los que insultan. Pero claro, no pueden permitir, y el pueblo lo permitís. ¿Cómo permitís los que pagáis que una parte del pueblo nunca pague las tasas? Y que encima nos insulten a los que queremos que paguen. Esto es muy grave. Todo el pueblo se lo tiene que hacer mirar esto, los unos y los otros. Creo que este problema de corrupción es un poco de todos, no solamente de unos, de todos. Porque si no levantara yo la voz, aquí, ¿qué hubiera pasado? Si aun levantando la voz ha ocurrido todo esto, ¿qué hubiera pasado? Sigo. No pagan ni la basura, ni el alcantarillado, ni de los tractores, etcétera. Todos ellos juntos, muchos millones de pesetas sin entrar en las arcas municipales, y esos vecinos y propietarios a sabiendas son los que votan y apoyan la ilegalidad de este ayuntamiento o concejo abierto. 8. En el 1991 no hubo toma de posesión del alcalde, presuntamente se falseó también el acta de ello. No hubo tampoco asamblea para nombrar obligatoriamente para esa nueva legislatura comisión informativa, tesorero, comisión de cuentas, tenientes alcaldes y otras comisiones. Tampoco hubo nada de ello. Pueden comprobarlo revisando sus señorías lo que no quisieron revisar antes del sobreseimiento del 201-96 con los libros de actas de esos años. Los libros originales comprobarán que yo tenía razón. El propio alcalde y secretario de la testifical dicen que se reunían solamente ellos tres, la tesorera, la Maricruz, el alcalde y el secretario, cuando el secretario no cuenta, porque el secretario no vota. Así que eran dos. Y el secretario, la supuesta tesorera, ya que nunca ni tomó posesión, pero es que nunca se le nombró. Es decir, que no tiene ningún nombramiento. Hacía de tesorera, hizo de tesorera durante 3 legislaturas y no hay ningún acta donde se le nombre tesorera. Esto es muy grave. Ningún acta. A la tal Maricruz Nebra. Dicen, en la testifical dicen que se reunieron ellos tres, como ya os he contado, el secretario, la supuesta tesorera y el alcalde. Pidan los proyectos de las obras de esos años, los archivos de los pagos y los libros originales de las cuentas, y sobre todo los extractos bancarios que deberían de tener en el archivo de esos años, en el propio ayuntamiento, en las cuentas de esos años, la fiscalía ni el juez. No lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? Es decir, si aporté yo las fotocopias, ¿por qué si con las fotocopias que hay aportadas en el sumario 201 era la verdad? Si allí están las cuentas, si allí están cómo robaban. Si está así, si es que lo podemos demostrar a todo el pueblo después cuando se llegue ahí. 9. En el 1995, en mayo, ganó de nuevo Miguel Viñuelas las elecciones. De la misma manera, a cambio de los favores para la nueva legislatura, de no pagar los impuestos a sus votantes y familiares de ellos, a cambio de apoyarle, y así salió. Se puede comprobar por los archivos y verlo a fondo en los ingresos quienes falta por ingresar y devuelto por recibos de 1995 al 1999. O una auditoría a fondo sobre todo ello tampoco se hizo. ¿Por qué nunca se quiso hacer la auditoría que siempre la reclamábamos? 10. No hubo toma de posesión en el año 1995. Se falseó el acta. Señoría, se falseó el acta. Y les aporto, sus señorías, les aporto la falsedad del acta. Ya que aparecen dos actas que no se parecen en nada. Pero es que además es que no hubo asamblea. Las pruebas de ello, señoría, las aporto, y aparecen dos actas distintas de ello, y con distintos nombres. La Fiscalía no indagó, ni pidió entonces el acta de los organismos oficiales como yo pedí que lo hiciera, y tampoco se llamó a testificar las personas que figuran en dichas actas que nunca existieron. La interrogante, ¿por qué no se hizo? En el 1999, en otras diligencias, se pidió copia al gobierno civil de Teruel, aporto copia y compulsada de esa acta, y no aparece para nada la portada del alcalde el día de la vista de las diligencias, creo que del 98, sobre ello. Creo que eran las diligencias 166 y 167.
de 1998. Pero si ustedes piden el acta de la delegación del gobierno de Aragón en la delegación de Teruel, verán que yo tendría razón al poner la denuncia en los testificales de todo ello. Es decir, que no se hizo, es decir, toda la legislatura fue ilegal. Por eso después no podían con todo esto, porque si me daban a mí la razón y se juzgaba, había que anular todo lo que se ha hecho en 20 años en el pueblo, igual que ahora. Si el ayuntamiento, como os ponía de antes, no existe, si está todo ilegal, hay que anular todo. Por eso no quieren, que prefieren que se hunda el pueblo y se termine este ayuntamiento antes de que entrar aquí. Fijaros, es que no tomó posesión y encima se falseó el acta. A partir de no tomar posesión y tal, cuando pusimos la denuncia, el fiscal lo sobreseó cuando le había entregado la verdad. Y es que la vais a comprobar todos, es que la comprobaron también aquí. Y yo no miento nunca, porque tengo la documentación. ¿En qué se parece esto a esto? Pues así eran las actas que había. Una la que aportó él y con unos nombres, y otra la que aportó el otro. Pero es que no hubo asamblea, porque ese día estaba yo. Estábamos esperando todos ese sábado y nunca hubo. 10. Estamos ahora en el 11. Número 11. Tampoco en esta nueva legislatura se hizo para nada la asamblea y el acta de arqueo, inventario del fin de la legislatura del 91 al 95. Pueden verlo en los libros de actas y en las dos actas falsas de junio de 1993 de toma de posesión. Queda muy bien reflejado en dichas actas que no se hizo el arqueo que se hace al final. Y eso es ilegal no hacerlo. Muy ilegal, señorías, muy ilegal. 12. En el 1995, tampoco en esa nueva legislatura se formó el ayuntamiento, no hubo asambleas y a los 30 días o antes de la toma de posesión, que tampoco hubo, no se nombró a la tesorera, no se nombró a la comisión obligatoria. Fijaros, en el 1995 no se nombró tesorera, continuó la Maricruz. Como no hubo después, a los 30 días, sabéis que es obligatorio en todos los ayuntamientos de España que se forma el ayuntamiento y allí es cuando se elige el alcalde en un consejo abierto, no porque se sabe quién es el alcalde, pero en esa asamblea, y así lo hemos hecho a partir del año 90, y me parece que era el 99, que me parece que era la siguiente legislatura, se nombra tesorera, tenientes alcaldes y comisión de cuentas mínimo. Pues aquí os vuelvo a leer. En el 1995, tampoco en esta nueva legislatura se formó el ayuntamiento. No hubo asamblea a los 30 días o antes de la toma de posesión, que tampoco hubo. Es decir, es que tampoco hubo toma de posesión. No hay un acta donde en el año 1995 el alcalde tomara posesión en la asamblea. Ojo lo que os estoy diciendo. Ojo. Pues esto está todo denunciado, están diligencias previas que las paraban cuando estaba demostrado que no tomó posesión. Sabéis sabéis que en todos los ayuntamientos tiene que haber una toma de posesión, donde tiene que jurar, y lo tiene que jurar delante de todos, y se forma una mesa de mayor edad, Pues aquí, en el año 95, ni en los demás años, nunca se hizo. Se demuestra en las diligencias 2001 del 96 que en el acta ilegal del 4 de octubre de 1995, que dice que ya se aprueba el acta anterior desde 7 de junio de la toma de posesión, no pone lo que tenía que haber obligatorio. Es decir, que encima falsearon hasta la del 4 de octubre, que además repitió 3 nombres. Porque como no había quórum, puso 3 veces la misma persona. Esto es muy grave. Y también, qué marda, que falseen las actas para la fiscalía y el juzgado de Calamocha, era todo igual. Y para la administración, que eran también las que tenían que intervenir a través de la delegación territorial. Y pues lo mismo. Tercero, en esos años, del 95 hasta 2007, presuntamente el alcalde, la tesorera, la familia íntima de la tesorera como familia Nebra, madre e hijo, esa familia entera no pagaban presuntamente junto al alcalde y todos los vecinos censados y amigos y votantes con voz y voto en las asambleas del Concejo Abierto no han pagado de sus vehículos el impuesto municipal. Pueden verificarlo en los ingresos y libros del diario de cuentas y los extractos bancarios de ingresos. Todo ello porque así con este alcalde ha beneficiado. Decir que tengo que pararme un momento porque me está dando una resaca de miedo.